Buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos el día de hoy adentrándonos en el libro de Santiago o de Jacobo. Seguimos sobre el capítulo cuarto de este libro que se ha convertido en un bastión para el creyente, que nos ha confrontado de una manera directa con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, con quiénes somos. Y lo más importante, ha confrontado de una manera directa nuestra fe. Continuamos con este capítulo 4. Hoy hablaremos un poco sobre el versículo 2b al 3. Capítulo 4, versículo 2b al 3. La semana próxima anterior estábamos hablando sobre el tema de la motivación. ¿Qué es lo que motiva nuestra oración? ¿Qué es lo que nos lleva a diferir con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, frente a esa motivación al orar y tratar de acercarnos a Dios? Veíamos que había una connotación muy importante y era el caso de aquellos que conocían a Dios, conocían su palabra, conocían ese vínculo personal con Dios, pero la motivación para hacerlo era la que generaba el daño. Veíamos varios ejemplos sobre este tipo de confrontaciones en la Biblia. Veíamos el tema de la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Veíamos el caso de Pablo y Pedro, el caso de Pablo y Timoteo, el caso de Judas y la iglesia, y finalizábamos haciéndonos cuatro preguntas frente a toda esta temática. Preguntas que, reitero, confrontan nuestra fe y nuestra condición como creyentes frente a Dios. Pues bien, sobre este versículo 2b, vale la pena, y por eso una introducción un poco más larga, más breve, mirar algunos aspectos. Y es que cuando hablamos allí en Filipenses 2, del 3 al 4, eh, veíamos una cantidad de cosas y de planteamientos que se entrelazan de una manera directa, a través de una confrontación directa con este versículo de Santiago. Y es que dependiendo del orden en que lo planteamos, desde el punto de vista de la literatura, desde el punto de vista de la estructura lingüística, vamos a entender claramente cuál es el problema en el que estamos los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios. ¿Por qué? Simple. Para poder hablar de esto es necesario remontarnos un poco a algunos conceptos de tipo literario e histórico. Por ejemplo, en el antiguo griego no existe el concepto de puntuación, y la puntuación es fundamental, al menos en nuestro momento histórico actual, para poder comprender el mensaje que hay en un texto. Es fundamental tener puntuación. Si jugamos colocando la puntuación en cualquier parte, nos puede dar cualquier mensaje, y muy probablemente diferente al mensaje que el autor quería darnos. Entonces hay que tener en cuenta estos tres elementos. El primero es que en el griego antiguo no existe la puntuación. El segundo es que es fundamental
para entender el mensaje en este momento histórico, tener una adecuada puntuación. Y el tercero es la necesidad que existe de un traductor de echar mano de ciertos ajustes para poder transcribir de un idioma a otro. De hecho, no hay cosas tan absurdas o mentirosas como estoy haciendo una traducción. No, usted no traduce nada. Usted lo que hace es una adaptación lingüística para entender el otro idioma. Y de ahí algunas diferencias que se presentan en las diferentes versiones bíblicas. Salvo, claro está, eh, lo que hablábamos en alguno de los seminarios sobre las versiones de la Biblia católica, que tiene los 7 textos deuterocanónicos de más frente a la Biblia protestante, el resto son iguales, y aquellas que son Biblias que no son de sana doctrina. Esto. Entonces, vemos allí una dificultad desde el punto de vista del sentido idiomático que es fundamental entender. Un ejemplo claro de todo esto lo vemos allí en el libro de Gálatas, en la epístola de Pablo a la iglesia de Galatia. Eh, en Gálatas 5, versículo 26, se refleja parte de lo que les estoy diciendo de esta adaptación lingüística y que es importante frente al tema de la puntuación. Ahora bien, ¿cómo puede el cristiano, conociendo esto que acabamos de mencionar, la dificultad de la solución desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista literario, cómo puede el cristiano entender realmente cuál es el mensaje que se nos quiere dar? Complicado, el palo, mató al hombre. Así como dicen las abuelitas, ay, mi hijo, bien baldado. No nos embalamos. ¿Sabe por qué? Porque hay una cosa que es el contexto bíblico. Se hace necesario que usted conozca todo el contexto de la escritura para entender si el mensaje es el que le quiere dar el autor, para comprender si la puntuación de esa versión es adecuada o no. ¿Cuál es el contexto bíblico? Si usted no lo conoce, cualquier cosa que usted lea en la palabra va a ser adaptable a su condición. Se da cuenta algo que hemos dicho en este ministerio muchas veces, y es que la Biblia no es un I Ching, que eso no es coger, me salió, mira lo que me salió. Pues, o sea, no. ¿Y cuál es el contexto en el que se está moviendo? ¿Cuál es el contexto en el que le están diciendo una cantidad de cosas? ¿Dónde está ese contexto? No está. Por eso es tan importante conocer ese contexto bíblico en el que usted se está moviendo, tanto del autor como de todo el texto bíblico. Y todo esto que se establece aquí tiene dos connotaciones y dos connotaciones duras. La primera es que todo esto se resume, una vez más, en cuál es su motivación. ¿Cuál es su motivación? Me explico. A lo largo de toda la palabra, desde el Antiguo, Nuevo Testamento, se establece claramente que el homosexualismo es rechazado, condenado por Dios. Todo el homosexualismo, cualquiera de sus formas, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
Sin embargo, existen iglesias cristianas de homosexuales. Ups. Ahora sí me aborriqué, nomás era feliz, nomás dos por uno, embalados. La Biblia dice, dicen estas personas que son cristianas eh, homosexuales. La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, amaos los unos a los otros. Punto. Y va uno a ver, y sí, la Biblia dice, amaos los unos a los otros. El problema es que no dice punto. El problema es que dice, como yo os he amado. ¿Ve el problema de la puntuación? ¿Ve el problema del contexto? ¿Ve el problema del mensaje? Entonces, ¿cuál es su motivación? Su motivación es alineada, es coherente, es totalmente consistente con lo que dice el resto de la Biblia, o por el contrario, su motivación está al margen de lo que Dios establece. ¿Ve el problema? ¿Ve la situación? Es bastante complejo, es bastante difícil si no conocemos la totalidad del libro, si no conocemos la voluntad de Dios, si no conocemos el carácter de Dios, si no conocemos los atributos de Dios. ¿Ve? Ese es el primer elemento. Les dije que habían dos. Y el segundo nos lleva directamente a ese versículo que nos convoca el día de hoy, ese de Santiago 2b al 3. Tremendo. ¿Por qué? Porque esto se une a través precisamente de la motivación. Dos preguntas sencillas, elementales, que generan este puente. Dos preguntas bien sencillas. La primera es, ¿para qué oramos? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el objeto? No, no para qué decepcionante, sino para qué, cuál es el objeto de su oración. Primera pregunta, ¿para qué oramos? ¿Sí? Y segunda pregunta, ¿por qué nuestras oraciones no son escuchadas? Y ahí entrelazamos lo que acabamos de explicar del contexto y de la motivación con lo que establece Santiago 2, 4, 2b al 3. ¿Para qué oramos y por qué nuestras oraciones no son escuchadas? Ah, sí, es que la Biblia de contradice. La Biblia de contradice. ¿Por qué? Porque Mateo 7 dice, pedid y se os dará. El que pide, recibe. Y por allá Santiago 1:6, si la mente no me engaña, decía, todo lo que pidáis, pedidlo con fe y se os dará. Entonces, ¿cómo así que todo lo que pida con fe se me dará? ¿Y cómo así que el que pide recibe? ¿Y qué dice? Pedid y se os dará. O sea, y eso es contrario a lo que me está diciendo Santiago aquí. Pedís y no recibís. ¿No? ¿Por qué no son escuchadas nuestras oraciones? Y la respuesta está ahí mismo, seguida. Santiago 4:2b al 3 dice, si me permiten parafrasearlo, no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces aquí surgen dos problemas.
y dos problemas graves. Nos plantea dos errores, más que problemas, dos errores. Error número uno, no pedís. Usted no pide. Error número dos, pedís mal. No pide. Y cuando pide, pide mal. Hay que va arreglado. Hay que dar puerto, puerto. Ahora bien, esos dos errores, ese de no pedís o pedís mal, se dan por la motivación. Usted está pidiendo desde la codicia, desde la envidia, desde la avaricia. Esa es su oración. ¿Sí? Y es cuestión de ver algunas iglesias católicas donde van, por ejemplo, los narcos a orarle a Dios para poder colocar 2 toneladas de cocaína en otro país. Ah, es que nosotros no le oramos a Dios, le oramos a la Biblia. Ah, ok, perdón. O el sicario que va a la iglesia a misa y a comulgar para que el trabajo que va a hacer esa tarde sea efectivo, o sea, para poderle quitar la vida a otro ser humano. No, es que yo no le oro a Dios. Pues sí le oro a Dios, pero también a la Biblia. Ok, no he dicho nada. ¿Se da cuenta el problema? O aún, en algunas denominaciones, iglesia cristiana, el pastor que deja a su esposa y a su familia porque Dios le mostró que esa no era, sino que era la vecina. Y él lleva orando mucho para que Dios le confirmara que esa no era. ¿Serio? Y hay otras iglesias cristianas que son mucho más particulares. Algunas iglesias de denominación cristiana donde le dicen, no, es que usted tiene que pedir claramente, mire lo que dice Santiago, usted tiene que pedir, por ejemplo, si va a pedir un carro, usted tiene que pedir el modelo, el color, la marca. ¿En serio? ¿En serio? ¿Así hay que pedir? Ok, ¿quién soy yo por Dios? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es el contexto de su oración? ¿Mm? ¿Qué es lo que usted le pide y le clama a Dios? Recuerda lo que la Biblia dice con mucha frecuencia, que para pedir hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero ¿conoce usted la voluntad de Dios? Esos son atributos de la voluntad de Dios. Pero ¿conoce la voluntad de Dios? Ok. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios si no conoces los atributos de Dios? Y aun cuando conozcas los atributos de Dios, ¿qué es lo que motiva tu oración? ¿Mm? Y además de motivación, ¿estás orando con fe, conforme a la voluntad de Dios? Recuerda lo que dice Romanos 12, la fe es por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. ¿Cada cuánto coge usted una Biblia? Ah, todos los días para sacudirla. Ok,
Muy bien, eso va a entrar por osmosis, ¿no? Yo no creo. ¿Usted es de los que lee la Biblia o es de los que estudian la Biblia? ¿Usted es de los que escudriña la Biblia para conocer los atributos de Dios, la voluntad de Dios y pedir conforme la voluntad de Dios? ¿Mm? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta con ese peligro tan grande que hay en ese Dios me puso en el corazón? Dios me habla y me dice que se da cuenta el peligro tan grande cuando usted no conoce los atributos de Dios, ni la voluntad de Dios, ni el contexto de Dios. ¿Se da cuenta? A mí el que me la hace me la paga porque yo soy hijo de Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios vengativo. ¿Cuál es su motivación? ¿Mm? ¿Se da cuenta lo confrontante que es este versículo 2b al 3 de Santiago 4? Queda uno como, ups, así queda uno. ¿Se da cuenta cómo estas dos preguntas que unen estos dos temas son vitales para que usted se las haga a sí mismo? ¿Para qué ora? ¿Y por qué sus oraciones no son atendidas? ¿Se da cuenta? ¿Mm? Y nos encanta cuando las cosas se nos salen de control, dejarlas en manos de Dios. O sea, ya estás de pantano hasta aquí. O sea, escucha, no, pero yo estoy esperando que se haga la voluntad de Dios. Y de ahí para atrás, y dejaste que Dios hiciera su voluntad. Claro, entonces ya cuando las cosas se salen de la mano, no, pero ahí está mi Dios, que mi Dios me ayuda. ¿En serio? Se le olvidó que lo que siembre es lo que cosecha. Se le olvidó que Dios jamás va a quitar la consecuencia, pero te va a dar la fortaleza para enfrentarlo. Y ya para que no, entonces que se haga la voluntad de Dios, venga. ¿Y por qué no aceptó la voluntad de Dios de ahí para atrás? Porque fue lo que Dios le puso en el corazón. En serio, interesante. Tenemos entre manos un problema fuerte, grande. Tenemos entre manos un problema violento que nos confronta, nos revuelca. ¿Cuál es su motivación? ¿Por qué sus oraciones no son escuchadas? ¿Cuál es su motivación? ¿Comprende? Y esto nos lleva a explicar muchos temas de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Como les decía, desde esa orientación que se ve en algunas iglesias católicas o en algunas iglesias cristianas mal llamadas o protestantes, donde se nos plantean cosas tan absurdas, tan fuera del contexto bíblico. Y surgen incluso eh, frases, adagios muy interesantes. Ayúdate, que yo te ayudaré. Eso es lo que dice la Biblia realmente. Dice eso, ayúdate, que yo te ayudaré. O sea, primero está tu fuerza y ya después está la mía.
Eso no es lo que dice la Biblia. La dio rogando y con el mazo dando. Eso dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Vaya haciendo y entre los dos hacemos. No, eso no es lo que dice la Biblia. Aún conceptos tan delicados como yo le entrego mi vida, le entrego todo a Dios, pero las finanzas las manejo yo. ¿Qué sabe Dios de plata? Ok. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Me estoy haciendo entender con el contexto de las cosas. Y si a eso le sumamos esta nueva generación y estos coachings, 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 que le dicen a uno, usted es capaz, usted tiene el poder dentro de usted, usted es un hijo de Dios, usted todo lo puede. Sí, pero se te olvidó en Cristo que me fortalece. Ese es el pedacito que... ¿ah? Usted es capaz, usted todo lo puede. Si los demás pudieron, ¿por qué usted no? Estoy en su momento. Aprovechelo. ¿En serio? Ok. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Le invito a que se pregunte, ¿cuál es su motivación? ¿Es su motivación coherente con la voluntad de Dios? ¿Conoce usted la voluntad de Dios? Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Ahora bien, todo esto tiene dos pequeñas conclusiones. Pequeñas por la forma y el tamaño, pero infinitamente grandes por la connotación que llevan. Una connotación que cambia nuestra manera de vivir. Y esas dos connotaciones es entregue todo suyo. No se guarde cosas para usted. Viva bajo la total, absoluta y taxativa dependencia de Dios. ¿Me hago entender? Y no encontramos la garantía, el sustento de esto en la cita bíblica de Mateo 7. ¿Se acuerda que ahora de la ahí en Mateo 7, del 7 al 8, pedí se os dará, el que pide, recibe. Pero si usted está total, absoluto y taxativamente entregado, sometido a Dios y a sus cosas, se da cuenta de la importancia del contexto. Léalo. Es una realidad que no hay absolutamente nada físico, nada material que pueda traer gozo a su vida. Solo su sometimiento a Dios en todos los aspectos. Dice la palabra, y allí encontrarás la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ore, pero ore con fe y conforme a la voluntad de Dios, para que pueda recibir, para que pueda vivir conforme la santa voluntad de Dios. Porten bien. Chao.